¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a La Hora del Té, un programa para reflexionar sobre diversos temas de interés para la familia. Hoy sobre la mesa tendremos un tema de mucho impacto y actualidad social. Hablaremos de alcoholismo. Y para ello contaremos como siempre con nuestra especialista invitada. Tendremos también la colaboración de nuestra periodista en exteriores. Propuestas para que usted nos acompañe hasta el final. Quédese con nosotros. Ya comienza La Hora del Té. El alcoholismo es una enfermedad devastadora, tanto para el que la consume como para el resto de la familia. El alcohólico no mide los límites de su consumo y el cuerpo se va haciendo cada vez más tolerante a las cantidades de esta sustancia. Es por esto que se vuelve tan devastador para el organismo. Para iniciar nuestro tema de hoy, contamos con la presencia de la periodista Yaniris Blanco, quien nos trae varias opiniones desde exterior. Adelante, Yaniris, bienvenida a nuestro tiempo de hoy. Gracias, Odi, un saludo para ti y para todos los televidentes. En este primer momento de entrevistas le estaremos dando respuesta a la siguiente interrogante. ¿Sabe usted qué es el alcoholismo y sus consecuencias? Acompáñenme. Sí, para eso han dado bastante comunicación en la televisión sobre este tema, que es un tema que no deja de estar sonando siempre en las calles, porque las personas toman y no saben nada de sus consecuencias y trae consecuencias terribles, no lleva a nadie a puerto seguro. Sí sé lo que es porque conozco personas, amistades mías que padecen de eso y no lo pueden dejar, y no lo han podido dejar nunca. Sé lo que es el alcoholismo. Para mí el alcoholismo es una enfermedad. ¿Puedes explicarnos un poco? Una enfermedad que comienza con una leve lesión, pero si usted no la atiende a tiempo, pues eso se hace más grande y llega un momento en que es muy difícil curarlo. Trae como consecuencias médicas la pérdida de la memoria, problemas gastrointestinales y muchos problemas más de salud que yo no soy médico, no te lo puedo explicar, pero todo esto se ha comunicado bien y creo que la televisión ha tenido tremenda importancia en este tema, ya que afecta tanto a la sociedad. Problemas graves para la salud como cirrosis hepática, problemas en el hígado, no sé, me imagino que problemas para el corazón. Primero que todo afecciona al individuo, lo saca totalmente de su personalidad, lo convierte en otra persona, agresivo, si es más novio es deprimido. Según las características de su personalidad, se aumenta o disminuye la capacidad que él tiene para responder ante una situación. Esto trae consecuencias para la familia, para las amistades, para todo lo que lo rodea a uno. No resuelve ningún problema, al contrario, te creas más problemas. A veces pensamos que tomándonos un trago de alcohol ya se nos van a olvidar todos los problemas y al contrario lo que hacemos es agudizarlo. En primer lugar, él se está perjudicando él mismo, perjudica su economía, perjudica su familia, perjudica la economía de la familia, lo perjudica todo y en el momento en que él no llega a ser él, ese individuo no llega a ser él. Y hasta aquí este primer momento de entrevistas. Volvemos ahora al estudio en La Hora del Té. Para conversar sobre el tema de hoy me acompaña Josefa Faxas, es psicometrista del Centro de Diagnóstico y Orientación de Santa Cruz del Norte. Bienvenida, Josefa, muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación nuevamente al programa. Bueno, hoy vamos a estar conversando de un tema que quizás por manido, por tratado, pudiera pensarse que todo está dicho. Sin embargo, se hace evidente cuando revisamos muchas conductas, no solamente sociales, sino también desde el punto de vista estadístico, que su afectación es real. Por lo tanto, sería bueno comenzar aclarando qué es el alcohol y, de hecho, qué es el alcoholismo. Bien, vamos entonces a responder esa pregunta. Mira, el alcohol es la droga más consumida actualmente en el mundo. Es una sustancia psicoactiva con propiedades causantes de dependencia. Como droga depresora del sistema nervioso central, inhibe progresivamente las funciones cerebrales.
Fíjense que Dañino. es dañino. Es decir, que de hecho es una droga. Ya se está diciendo que es una droga. No es simplemente una bebida alcohólica, no es simplemente algo para yo estimularme o para sentirme con placer, sino que es una droga que afecta la capacidad de autocontrol, produciendo inicialmente euforia y la desinhibición y desinhibe lo que es la conducta del individuo. Por lo tanto, se puede confundir como un estimulante, con un estimulante. El alcoholismo es una enfermedad crónica caracterizada por la ingesta descontrolada de alcohol. Como enfermedad crónica, según la Organización Mundial de la Salud, puede durar muchos años o toda la vida puede durar la enfermedad. Es decir, que estamos hablando de una enfermedad. No estamos hablando porque generalmente decimos no, es algo para divertirme, voy a tomar alcohol para sentirme mejor, para disfrutar la fiesta y poco a poco, paulatinamente, porque el alcoholismo no es de un día para otro. El alcoholismo es la sistematicidad del consumo de este alcohol como sustancia, como droga, y después me hace adicto, dependiente de el alcohol, por tanto no puedo controlarme y me convierto entonces en alcohólico. Entonces voy a portar la enfermedad del alcoholismo. También podemos decir que modifica todo lo que es la conducta del individuo. Pero también para determinar, para diagnosticar la enfermedad no se necesita ningún análisis de laboratorio, ninguna prueba clínica, sino simplemente por este consumo, por esta dependencia, y que yo como individuo que estoy portando la enfermedad no puedo controlar la ingestión, el consumo continuo de la droga del alcohol, y entonces cuando ya yo digo soy portador soy portador de la enfermedad. O sea que del alcoholismo. Van a existir características o quizás síntomas que va a sentir el propio consumidor y otros que van a poder ser observados también. Por supuesto, porque por las personas modifica, alrededor. es una droga que te modifica, toda droga modifica la conducta del individuo, la forma de actuar de la persona. Y entonces ahí generalmente tenemos que ser buenos observadores, porque generalmente sigo consumiendo yo mismo y me doy cuenta que no puedo desarrollarme en ningún aspecto de la vida si no consumo el alcohol, y entonces tengo que decir ojo conmigo porque yo estoy portando la enfermedad del alcoholismo. Y tiene que existir entonces una fuerza de voluntad y un autoconocimiento, supongo, también para por supuesto, para llegar a yo identificar que estoy padeciendo de la enfermedad, que soy portador de la enfermedad. Y dejo dicho, le explico a la teleaudiencia que modifica la conducta. Pero más adelante vamos a ver qué otras cosas nos puede traer el alcoholismo. Tenemos que tener cuidado. Simplemente concluir de que es una enfermedad crónica. Y llegado a este punto, ¿cuáles son entonces las causas o qué condiciones pueden estar creadas para llegar a sufrir esta enfermedad? Bien, mira, podemos hablar de miles de causas, pero bueno, vamos a centrarnos en las que más se ven en la sociedad, lo que más uno puede percibir. Por ejemplo, mira, los factores genéticos, fisiológicos, psicológicos y sociales juegan un papel fundamental en las causas que provocan el alcoholismo. Cuando hablamos de genético, hablamos de antecedentes familiares. Esa es la genética, ¿verdad? Quizás o generalmente, si mi familia fue portador de la enfermedad, yo puedo heredar esta enfermedad, es decir, el alcoholismo. Es decir, que yo tengo que tener cuidado, ¿verdad? Tengo que ser cuidadoso, porque si mis padres, mis abuelos, el ambiente que me rodeó a mí fue de personas alcohólicas, yo puedo caer en ser consumidor del alcohol y puedo caer en la enfermedad. Muy interesante, porque dentro de los puntos que se trata siempre cuando hablamos de alcoholismo, creo que rara vez se toca un factor genético que pudiera, o sea, ya estamos hablando de algo hereditario. Algo hereditario. Por afectaciones. Por afectaciones que yo conviví en ese ambiente, y yo puedo entonces ser portador de la enfermedad. Por eso que le digo, ojo, porque yo no me doy cuenta.
¿verdad? Te dije que no se necesita de ninguna prueba para yo determinar que estoy con la enfermedad. Entonces, esas causas pueden provocarme, este ambiente me puede provocar que yo desencadene con la enfermedad del alcoholismo. Interesante ese dato. Vamos con más. Ajá. La exposición, por ejemplo, al alcohol desde las edades tempranas. Es decir, yo estoy observando y yo veo, me exponen a eso. Yo he visto, por ejemplo, familias que a niños pequeños le dicen, mete el dedito, mira, y se lo ponen en la boquita. Eso es dañino, pero además eso me puede ocasionar la estimulación de que yo en un futuro pueda caer en lo que es el alcoholismo. También puede ser la búsqueda de sensaciones y emociones intensas. También la presión del entorno en que me rodea, la baja autoestima del individuo lo hace ingerir porque le dije que es un estimulante, estimula, actúa como eso, modifica la conducta, la personalidad, los rasgos. Claro. Y entonces yo busco eso, como yo quizás sea una persona insegura, quizás yo sea una persona tímida, quizás sea una persona introvertida, y entonces ahí yo voy a estimularme estas conductas con la ingestión del alcoholismo. El estrés, sufrir de estrés, de depresión y ansiedad, todo esto influye significativamente en que el individuo pueda o no portar la enfermedad. Consecuencias, hay miles de consecuencias. Fundamentalmente decir que afecta la salud física y mental. Desde lo físico, desde lo orgánico, es decir, desde el nivel físico, desde el nivel orgánico, podemos hablar, por ejemplo, de enfermedades como la alta presión arterial. Te puede modificar, ¿verdad?, el comportamiento, la estabilidad de tu presión arterial y te puede volver hipertenso. También enfermedades cardíacas. Puede traer también accidentes cerebrovasculares en el individuo, enfermedades del hígado, de la digestión, cáncer. Eso es desde el punto de vista físico. Pero desde el nivel mental, trastornos psicológicos como estrés, depresión, ansiedad, deterioro del sistema nervioso central, alucinaciones auditivas y alucinaciones visuales, trastorno del sueño, problemas de la atención y la memoria. Es decir, que también me afecta en la parte de lo que es a nivel mental, pero a nivel social también me afecta. Problemas de convivencia social, laboral, familiar, aparecen episodios de violencia, de agresividad, y podríamos estar hablando de todas las consecuencias, de las causas y las consecuencias. Claro que sí, hasta llegar incluso al factor económico, que también se ve muy afectado y repercute de hecho también en la parte social y familiar. En la parte social y familiar. Así es. Pues bueno, te propongo a este tiempo hacer una pausa y más adelante vamos a continuar conversando sobre el tema de hoy. Ahora te invito a beber un poco de té, mucho más sano, por cierto. Qué rico, qué gracias. Muchas gracias. Según estudios realizados por el Instituto Nacional de Abuso de Alcohol y Alcoholismo de los Estados Unidos, está demostrado que el uso de bebidas alcohólicas de forma moderada puede contribuir a lograr una mayor longevidad, también a evitar problemas cerebrovasculares, a evitar los derrames cerebrales, y también es positivo en cierta medida para situaciones relacionadas con la próstata. Claro, reiteramos que todo esto es cuando el consumo es de manera moderada. Por otra parte, los excesos van completamente en detrimento de la salud. La dependencia de sustancias es uno de los problemas de salud pública más graves. Los cuadros clínicos asociados con más frecuencia son la intoxicación etílica y el síndrome de abstinencia. Además, se asocian importantes complicaciones médicas y psiquiátricas. Debido a todas estas afecciones, el alcoholismo se trata como una enfermedad. El paciente viene y si nosotros determinamos que el tratamiento es ambulatorio, viene una primera etapa de desintoxicación. ¿En qué consiste? Se trata los síntomas que tiene el paciente que le genera la ingestión de bebidas, por ejemplo la ansiedad, que es la más frecuente. Le ponemos también tratamiento con vitaminas, que es muy importante para las afecciones, o sea, las consecuencias que produce el alcohol en el organismo. Y
lo citamos después a los 15 días y después entonces vamos a la otra etapa que es la deshabituación. Esta deshabituación a veces se hace con, por ejemplo, ya no tenemos ese medicamento de forma ambulatoria, pero también podemos haber a veces en casos de metronidazol. ¿Cuál es el objetivo de la deshabituación? La deshabituación es que estos pacientes tomen conciencia que tomando este medicamento no pueden ingerir ni una línea de alcohol, porque pueden producir otras reacciones en el organismo. Ya después que pasa esta etapa de deshabituación, que a veces puede llevar hasta 21 días o más, entonces se le hace un seguimiento al paciente y ya este paciente va a formar parte del grupo de rehabilitación, que es el grupo de autoayuda, donde bueno, ya cuando se conforma el grupo, se reúne una vez a la semana y entonces ellos se transmiten experiencias uno al otro y se van integrando poco a poco. Por otro lado, el alcoholismo, además de presentar trastornos conductuales, afecta la salud del organismo con diferentes enfermedades como la cirrosis hepática, entre otras. Desde el punto de vista orgánico, ¿no? Puede desarrollar tipos de neoplasia, lo mismo de lengua que de garganta, que de esófago, de estómago, que de colon. Puede producir trastornos sexuales, disfunciones sexuales, problemas cardiovasculares también, problemas neurológicos. Muchos realizan una demencia alcohólica. El consumo excesivo de alcohol tiene efectos inmediatos que aumenta el riesgo de muchas consecuencias dañinas para la salud. Mejor no empezar. Yaniris Blanco, en la hora del té. Y ya estamos de vuelta con nuestra invitada de hoy. Conversamos sobre el alcoholismo. Josefa, ¿cuáles son los principales grupos de riesgo? Mira, buena pregunta. Los adolescentes y jóvenes son los principales grupos de riesgo en la sociedad actual. Tristemente, muchos jóvenes y adolescentes tienen el primer contacto con el alcohol entre los 12 y los 17 años. Tristemente, esta sociedad está consumiendo por encima de los niveles, estadísticamente, por encima de los niveles esperados para una sociedad para que se desarrolle con, no sé, armonía, con estabilidad. Y lo vemos, esto generalmente está provocado. Vamos a ver por qué esto se provoca. Vamos a hablar un poquito de eso. Generalmente por la curiosidad de experimentar lo nuevo, de experimentar qué se siente con la ingestión del alcohol, de las drogas. La presión del grupo. En esta edad es muy importante, el grupo. Para los adolescentes y los jóvenes es muy importante la opinión que tenga el grupo de su conducta, de sus actitudes. Entonces, si son presionados por el grupo en el cual ellos andan, en el cual ellos se vinculan, puede ocasionar también que comiencen con la ingestión, con el consumo de la droga y el poco control de la familia. Importante. La familia actual de hoy está ocupada, por ejemplo, en satisfacer necesidades materiales, en necesidades de tipo, vamos a ver, social, y nos desvinculamos un poco con estos otros conocimientos de yo conocer cómo es mi hijo, de que yo conocer su intimidad, de yo conocer su grupo con el cual se relaciona. ¿A qué lugares se está asistiendo? Entonces, perfecto, a qué lugar se asiste, y entonces nos despreocupamos un tanto en cuanto a eso. Y esos son factores que influyen en que el adolescente y el joven comience con el consumo y con la ingestión de las drogas. Este grupo, debido a la inmadurez mental y emocional que lo caracteriza, es decir, la falta de madurez psicológica propia de la edad, porque ellos son inmaduros psicológicamente, emocionalmente, son muy maduros porque están en proceso todavía de desarrollo. Además
para manejar los conflictos y las situaciones. Ellos no tienen experiencias, no toman buenas decisiones, no son responsables. Esas son características de este grupo. Por tanto, tenemos que ser buenos observadores como familia. Y entonces el grupo comienza a ser muy vulnerable para el consumo de las drogas. ¿Por qué? Por todas estas cosas que te he dicho, por las características que ellos tienen. Por tanto, tenemos que tener cuidado a la hora de observar a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, qué hacen, a qué se dedican en el tiempo libre, para entonces evitar, ¿verdad?, que caigan en el consumo de droga como la salida a su situación, la salida a su problema, la salida a la diversión. Y tenemos que observar en cuanto a eso. Y yo siempre lo digo, la familia es la primera escuela y los padres son los primeros maestros del niño. Lo que yo le enseñe desde edad temprana es lo que me va a acompañar para todo mi desarrollo de adolescencia, de joven y de adulto. Son completamente influenciables también, pero tenía toda la razón en esto que dice del papel de la familia, de importancia, porque incluso influye muchísimo para ellos el medio familiar, saber si puedo llegar a casa en esas condiciones o no. Así y es. qué va a suceder cuando pase. Y estamos hablando, fíjate, no de una reacción violenta de la familia, claro, sino de la parte educativa. Pero además que yo sé que yo no puedo cruzar ese límite porque yo tengo padres que me van a esperar. Exacto. Y que me van a preguntar qué pasó, porque vienes en esa situación, y que se van a preocupar por mí. Entonces, yo no cruzo ese límite. Si la familia controla eso, el adolescente y el joven no lo cruzan. Hablábamos de la presión social también, hablábamos ya de la influencia, y lógicamente hay jóvenes que se acercan por primera vez al alcohol, lo prueban y ni siquiera le gusta. Así es. Al paladar eso Así que están es. Probando, sin embargo. Ya experiencia, la curiosidad claro, de experimentar. Es el hecho de que sí, vamos, tómatelo, si yo lo estoy haciendo, así ¿por qué mismo. no? Y entonces imitan lo negativo. ¿Ya? Entonces tenemos que ser buenos observadores. Hablábamos en nuestro primer tiempo de cómo cambia la conducta y cómo puede ayudar incluso a los más tímidos, digamos en la fiesta, a echar ese primer pasillo, a atreverse a hacer cosas que de forma sana, estando cuerdo, como decimos también, no se atreverían. Pudiera parecer esto positivo en el momento de la diversión, pero en realidad hay muchas causas negativas, como ya hemos visto. ¿Cómo afecta entonces este consumo de alcohol a estos jóvenes? Bien, mira, con el tiempo el consumo de alcohol, yo lo dije desde el principio del programa, va a dañar las células cerebrales. Es decir, estos adolescentes, estos jóvenes están en constante desarrollo, todavía no han terminado de desarrollar esas neuronas, esas células cerebrales. Y entonces este consumo de alcohol constantemente va a dañar las células cerebrales, lo cual va a provocar problemas en el comportamiento y daño permanente en la memoria, en el pensamiento, en la atención y en el juicio. Los adolescentes y jóvenes que consumen alcohol pierden el interés por las actividades escolares, por lo que su rendimiento académico va a bajar, pero además comienzan a tener conflicto en el colectivo escolar y conflicto en el claustro de profesores. Por tanto, tenemos que tener cuidado con eso, porque además le afecta su desarrollo de su personalidad. También el riesgo más común que va a tener, porque dentro de los riesgos provoca todo esto, pero tiene un riesgo importante el consumo de alcohol en edades tempranas, porque puede ser portador en la vida adulta de la enfermedad del alcoholismo. Exactamente. Por lo tanto, hay que tener mucha cuenta con estos primeros acercamientos. Insisto en reiterar esto que decías de la importancia del núcleo familiar. El núcleo familiar es en muy el control importante de nuestros jóvenes a la hora de comenzar con la ingesta de bebidas alcohólicas. Yo te propongo hacer otra pausa en el tema de hoy, ahora para conversar con nuestra periodista Yanir Blanco, quien se encuentra en exteriores con algo sobre el tema de la tarde. Y luego nosotros continuamos nuestra conversación acá en la hora del té. Muy bien. Y usted continúe con nosotros en la hora del té. ¿Cómo cree usted que pueda prevenirse el consumo de alcohol en edades tempranas? Es la siguiente interrogante a la que le estaremos dando respuesta en este segundo momento de entrevistas. Lo primero es tener fuerza de voluntad y lo segundo es no probar el primero. De lo que sí pueden estar seguros es que esto no te lleva a ningún camino bueno ni a resolver absolutamente nada.
y las pérdidas para la familia son catastróficas. Sobre todo de los jóvenes. Sobre todo los jóvenes que yo los estoy mirando todos los días y muy cerca. Que los padres tomen más medidas y más control de sus hijos. Hay muchos muchachos que no están estudiando ni trabajando, que son menores de edad. Que los padres, así como las instituciones, tienen que tomar medidas con esta cuestión. Me imagino que pueda hacer muchas charlas educativas que le puedan dar principalmente en las escuelas y los mismos padres en su casa, ¿ves? Que lo ayuden a crear ese hábito de que pueden, no sé, salir a una fiesta, pero no hay necesidad de por qué tomar bebida. Las organizaciones que tienen que ver con eso tienen que poner más cuidado y más atención, sobre todo los jóvenes, en ese aspecto en que esa institución tiene que trabajar. Y hasta aquí las entrevistas de hoy. Volvemos ahora al estudio con Odi y su invitado en la hora del té. Bueno, Josefa, después de haber visto ya las opiniones generadas en exterior sobre el tema de la tarde, sería bueno quizás acercarnos un poco a cómo podemos prevenir el consumo de bebidas alcohólicas, sobre todo en edades tempranas. Ya, mira. Primero vamos a ver qué cosa es prevenir, qué es prevención. Mira, prevención es evitar, es conocer de antemano un daño, es ordenar, ejecutar, es influir en la voluntad de alguien. ¿Cómo podemos entonces prevenir? Si prevención ya está diciendo que son todas estas cosas, es evitar, es conocer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo puedo prevenir el consumo de alcohol en las edades tempranas? Mira, lo primero es evitar que el adolescente, que el joven tenga contacto con el alcohol. Eso es lo primero que debe tener en cuenta cada familia, pero no cada familia, porque mira, a veces ellos salen a la calle. La familia no está constantemente custodiando ese joven, ese adolescente, pero se convierten más bien, ya no son tan dependientes del adulto en esta edad, más bien son, como te dije ahorita, dependientes de lo que es el grupo, de accionar con sus coetáneos. Entonces, que el joven, yo le pido a cada adolescente, a cada joven, a cada familia que está viendo el programa, para yo prevenir eso, lo primero es no tener contacto con el alcohol. No tener contacto con las bebidas alcohólicas, dígase cerveza, vino, todas las bebidas alcohólicas que conocemos, evitar ese contacto, mantener una comunicación, no es lo mismo conversar que comunicar. Cuando yo comunico, yo te digo el objetivo de lo que yo quiero, yo te doy criterio de lo que yo quiero, es comunicar un tema, es debatir con ese adolescente de ese tema, eso es comunicar, darte los riesgos, con que tú conozcas sobre el tema, eso es comunicar, porque conversar es otra cosa, ¿verdad? Ahora, estimular que tengan una conducta responsable. Dijimos de antemano, más adelante, en momentos que conversamos anteriormente, que ellos son, una de las características que son irresponsables. Entonces, hacer lo que sean responsables, dándole tareas en el hogar, dándole tareas a las escuelas, dándole tareas. Si yo conozco que tengo algún adolescente que tiene un puntico rojo, porque yo sé que está haciendo este consumo, yo darle tarea, responsabilidad tanto en el ámbito del hogar como en el ámbito de la escuela, que también puede apoyar en cuanto a esto a los adolescentes, impartir temas en cuanto a esto en las escuelas, en los centros institucionales. Pero también puedo hablar sobre las consecuencias y el riesgo que traen las drogas, que trae el alcohol, evitar la violencia y la agresividad física y psicológica. Yo como familia no puedo agredirlo ni física ni psicológicamente, porque ellos se vuelven más rebeldes. Una de las características que ellos tienen, son algo rebeldes, y entonces yo como familia tengo que saber cómo manejar esta situación. Yo dije anteriormente que la familia es importante en este proceso. Yo no puedo dejar al adolescente solo ni al joven. Yo tengo que acompañarlo para evitar que sea portador de la enfermedad, porque se adquiere, es una enfermedad que se adquiere con esto mismo, con las prácticas del consumo de
el alcohol. Ahora bien, sin llegar a pensar que vamos a poder quizás apartar a todos los adolescentes, jóvenes, personas en general del mundo de la bebida, porque es algo que está ahí, está y se consume irremediablemente, aunque se conocen los efectos negativos de hacerlo con desmedida. Ya en ese punto de que no vamos a poder evitarlo completamente, ¿qué consejo se le podría dar a la familia para que entonces el acercamiento a estas sustancias tóxicas sea lo más responsable posible? Ya. Eso mismo, trabajar con ellos, debemos comunicarnos con ellos. Yo realmente siempre le digo a la familia que vale más. No es el tiempo que yo esté con el adolescente ni esté con mi hijo, sino es la calidad de ese tiempo. Que ese tiempo que yo dedique sea con calidad. Cuando hablo de calidad, hablo de todas estas cosas. Es el consejo oportuno, que ellos te vean como tu amigo. Dale confianza para que ellos sean honestos contigo. Sí, mamá, lo estoy haciendo, pero tengo que aprender a hacerlo con control. Pero nosotros tenemos que ayudar en cuanto a eso. La calidad del tiempo es importante para esta edad de adolescentes, para la edad de los jóvenes. Pero además, no criticarlos, no debemos criticarlos, al contrario, debemos apoyarlos. Hay que apoyarlos porque ellos son muy inmaduros y nosotros somos las personas responsables de ese adolescente y de ese joven. No es la sociedad que está afuera, es el hogar, es la familia, son los padres, es todo el que rodee a ese adolescente y a ese joven. Y si nosotros ayudamos a que las situaciones, a que ellos se comuniquen con nosotros, va a mejorar esta situación y lo vamos a ayudar a ser responsable en cuanto a eso. Como usted dice, nosotros no vamos a evitar el alcohol está en este kiosco, en el otro, en la tienda, en la sociedad. Eso nosotros lo vamos a evitar. Pero sí podemos ayudar a que ellos sean responsables en cuanto al consumo del alcohol. Hablamos entonces de dos factores importantes. Sería la comunicación asertiva por parte de la familia y, pues bueno, sin duda alguna la responsabilidad y el ejemplo. Podríamos incluirlo también ahí desde la parte familiar. Así es. Yo te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros este tiempo y la invitación. Sabes que queda hecha para encontrarnos próximamente acá en la hora del té para seguir conversando de temas que son de sumo interés para la familia. Muchas gracias a ustedes por la invitación al programa. Amigo televidente, nos vemos dentro de 7 días, pero recuerde, si usted o algún familiar se encuentra en una situación similar a la descrita en nuestro espacio de hoy, no dude en buscar atención especializada. El alcoholismo es una enfermedad y como tal requiere ayuda médica. No tarde en buscarla. Su salud importa. Nos vemos dentro de 7 días, aquí, en la hora del té. Y ahora sí, disfrutemos de nuestro té. Muchas gracias.